Capítulo 6, versículos 1 al 7, si estás ahí, puedes ponerte de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a dar comienzo a nuestra lectura. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Si está ahí, hermano, diga amén. Amén. Dice el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta de toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A los cuales presentaron los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este privilegio de predicar tu palabra, el privilegio de estar en tu casa esta mañana y también el privilegio de instalar a un diácono en la iglesia. Señor, con el propósito de ayudar en este ministerio, en la obra tuya, para que esta obra crezca grandemente. Y Señor, que tú puedas hacer algo grande, no solamente en nuestra vida, pero en nuestra iglesia. Señor, te entregamos este servicio en tu mano, que todo que hablamos te pueda dar la gloria a ti, solamente a ti. Señor, que tu nombre sea alabado, exaltado. Y Señor, que cada persona pueda recibir una gran bendición esta mañana. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Los niños puedan bajar a su clase. Yo voy a pedir que hermano William Feliciano y Dolly vengan frente aquí a sentarse al lado de Sam, si se puedan mover un poquito para acá, para que William y Dolly se puedan sentarse al frente aquí. Va para allá. Isaías, se me olvidó aprenderle otro aire aquí. Si se puede aprender. ¿Está bien? Ok, está bien. Si yo veo que empieza a sudar, pues no, está bien, déjalo, porque esos son otros 10 pesos. Déjalo así. Bueno, demos gracias a Dios por este miércoles, el servicio del miércoles. Pide que los miembros estén en la iglesia para hacer una votación, aceptándole a William Feliciano como diácono en la Iglesia Bautista Nueva Vida. Demos gracias que como iglesia, ustedes vieron, como yo vi, un hombre de sabiduría, que el Señor está trabajando en él y que puede ayudar en este ministerio grandemente. Pero el miércoles preguntaron una pregunta que quiero hablar y responder sobre esta pregunta. Y la pregunta fue: ¿qué trabajo hace un diácono? Y probablemente no solamente fue la pregunta de él, pero otros en la iglesia probablemente tienen la misma pregunta. Y quiero estar claro esta mañana sobre qué es el trabajo del diácono,
qué William Feliciano como diácono va a hacer, qué la Biblia dice sobre el trabajo del diácono. Esta mañana queremos saber lo que la Biblia dice sobre este tema y por eso leemos el libro de Hechos capítulo 6. Ahora, después del final del servicio vamos a hacer una oración especial de instalación para William y su esposa Dolly. Obviamente, para los que no conocen a William Feliciano y su esposa Dolly, están aquí al frente. Yo creo que todos le conocen. Pero primeramente queremos hablar sobre la definición de un diácono. ¿Qué significa la palabra diácono, el trabajo de diácono? Quiero leer parte de nuestra constitución de nuestra iglesia, que primeramente habla sobre los oficiales de la iglesia, para que estemos de acuerdo sobre la constitución y también vamos a ver en la palabra. Quiero leer parte del 7º artículo que habla sobre el pastor y los oficiales de la iglesia. Dice: dado a que los oficiales y obreros de la iglesia ocupan posiciones de respeto y de ejemplo para la iglesia, todos deben vivir vidas sin reproche ante la iglesia y la comunidad. Todos deben dar testimonio de haber sido nacidos de nuevo, ser miembros bautizados de la iglesia y gozar de la misma o de la buena comunión con la misma. Todos los oficiales, por lo tanto, deben, número 1, abstener del uso de bebidas alcohólicas, ¿cómo dice? Alcohólicas, ajá. De tabaco y de abuso de las drogas. Número 2, mantener su testimonio puro y no participar en actividades del mundo como juegos de azar, bailes y música mundana. Número 3, ser ejemplo en los asuntos de su apariencia, como el vestirse modestamente. Número 4, ser fiel en el estudio personal de la Biblia, en la oración, en la testificación a los perdidos y en asistir a los cultos de la iglesia. También quiero leer lo que dice la Constitución sobre qué el trabajo de un diácono en la iglesia es. Dice en la segunda sección, hablando sobre los diáconos: la iglesia reconoce que los diáconos son de sexo masculino y siervos de la iglesia. Y eso es importante para nosotros entender que ahí dice de sexo masculino. Nosotros no tenemos aquí en esta iglesia diaconisa. Tampoco tenemos pastoras. Mi esposa Sonia no es una pastora. Ella es la esposa del pastor. Amén. Hermana Dolly, tú no vas a ser una diaconisa. Tú vas a ser la esposa del diácono. Los cuales juntos, es importante esa palabra también, juntos, no va a ser diaconisa, pero juntos con sus esposas deben llenar los requisitos bíblicos que dice la palabra. Y vamos a ver sobre eso en unos minutos. La iglesia organizará un culto de instalación de los nuevos diáconos después de su elección. Y por eso estamos haciendo este servicio esta mañana sobre este culto que menciona nuestra Constitución. Quiero estar claro, ya yo hablé con Willy Feliciano y su esposa una semana anterior sobre todo esto, y muchos meses que yo y William estaba orando sobre esto.
que el Señor le enseñe claramente 100% la voluntad de Él. Pero el trabajo de diácono para nuestra iglesia, Iglesia Bautista Nueva Vida, va a ser por 3 años. Por 3 años porque le da la oportunidad a William, si después de 3 años no quiere hacer el trabajo, no quiere ser diácono, el servicio ministerio, le da la oportunidad a salir. También le da la oportunidad a otros entrar, si quieren participar. Y también después de 3 años, cuando la iglesia votan otra vez por la posición, es posible que la iglesia le gustan a hermano William y dicen que quieren que él sigue otro próximo 3 años. Pero la posición de William Feliciano va a ser para 3 años. Ahora la Constitución habla sobre las responsabilidades de los diáconos, y quiero leer esa parte. Dice, los diáconos ayudarán al pastor a llevar a cabo la obra del Señor como iglesia. Aceptarán cualquier responsabilidad dentro de la iglesia impuesta o por la iglesia o por el pastor para suplir las necesidades de la iglesia. Asistirán al pastor en la celebración de la Santa Cena. Eso que dice nuestra Constitución de nuestra iglesia. Quiero mencionar bien rápido los 3 trabajos que William Feliciano va a tener en nuestra iglesia, para que todos estén de acuerdo y todos saben qué el trabajo debe hacer. Número 1 va a ser miembro del comité de finanzas. El comité de finanzas ya tiene unos cuantos, pero él va a ser parte de ese comité como diácono. Número 2, uno de los trabajos que va a tener William en la iglesia va a ser superintendent, esa palabra nunca me sale, superintendente, director de escuela dominical. So, está en cargo del ministerio de escuela dominical. Los maestros van a ir a hermano William Feliciano por problemas, no a mí, no a Evelio, no a Alex. Van a ir a William Feliciano. Si los maestros no pueden asistir ese domingo, pues van a hablar con William Feliciano, él va a tomar su clase o va a buscar a otra persona que pueda asistir en esa clase. So, empezando hoy, él va a ser superintendente de la escuela dominical. Número 2, va a ser director de los ujieres. Director de los ujieres. Los ujieres que están abajo en la puerta, los ujieres aquí en la ofrenda, que toman la ofrenda, todo lo que tiene que ser con los ujieres, él va a ser director de ese ministerio. Él va a organizar que cada persona esté preparado en su trabajo, y si tiene preguntas, si quiere estar en ese ministerio o es un ujier, pues William Feliciano va a estar en cargo de ese ministerio. Esos son los 3 ministerios que William va a estar en cargo en nuestra iglesia. Obviamente va a estar haciendo mucho más, o cosas, detalles pequeñas que no van a ver que va a estar haciendo. Pero quería estar claro sobre eso, el trabajo de William Feliciano sobre los diáconos, y también qué dice nuestra Constitución sobre eso. Ahora, para entender qué Dios espera de un diácono, tenemos que mirar a la palabra de Dios y mirar la palabra diácono bíblicamente. Obviamente nuestra Constitución debe decir lo mismo que la Biblia, porque la fundación de nuestra Constitución es la palabra de Dios. Yo leí la Constitución y es más personal para nuestra iglesia, pero la fundación de nuestra Constitución es la palabra de Dios. La palabra original de la palabra diácono significa servidor, y se encuentra en la Biblia 37 veces. Ahora, en esos 37 veces se usa en diferentes formas esa palabra. Por ejemplo, se usa la palabra servidor, se usa servir, se usa la palabra diácono,
se usa la palabra ministro, todo hablando de esta posición de un diácono. Vemos que la palabra servidor también significa asistente, que es una persona que asiste otra persona, y en nuestro caso asiste el pastor. Como un servidor, el diácono va a visitar los que están en el hospital, a orar por ellos. Como un servidor, el diácono va a visitar a los nuevos creyentes, animarles a ellos a seguir asistiendo a la iglesia. Como un servidor, el diácono va a ayudar a los que están sufriendo, están pasando por tribulaciones en la iglesia, para animarles a ellos. Como un servidor, el diácono va a coordinar ayuda para las viudas, como vemos en Hechos capítulo 6. Como un servidor, el diácono va a animar los cristianos a crecer espiritualmente, ayudar a entender cómo a diezmar y orar por ellos. Como un servidor, el diácono va a abrir su hogar para invitar a otros como nuevos creyentes para compartir con ellos. Como un servidor, el diácono va a ayudar y enseñar a otros a ser mayordomos de lo que Dios le ha dado a ellos. El pastor y el diácono son siervos de Cristo y a la gente de Cristo. Y estas son cosas que obviamente el pastor hace también, pero el diácono va a estar ayudando en estas cosas. Es importante entender y conocer que el pastor y el diácono trabajan juntos para ayudar a la iglesia a crecer espiritualmente y en números. El pastor y el diácono tienen que tener unidad entre ellos para tener unidad en la iglesia completa. Si yo y William Feliciano lo metemos en una pelea, pues yo sé que yo voy a ganar. Más por la edad de él. El pastor y el diácono tienen que estar caminando en la misma dirección. Uno no puede caminar sobre la derecha y otro caminar en la izquierda. Los dos tenemos que caminar juntos. Vamos a mirar unos de los pasajes que habla sobre el diácono. Vamos a Hechos capítulo 6, versículo 1 y 7. Hechos capítulo 6, versículo 1 y 7. Vamos a empezar con versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Vamos a quedarlos ahí un momento. Yo quiero que nosotros entendamos qué pasó en aquellos días sobre los números de la iglesia. Obviamente empezó con los 120 que estaba en el aposento alto. Vamos al capítulo 1 de Hechos, versículo 15. Y vamos a ver aquí en Hechos cómo eso es el número de su iglesia en Jerusalén, creció grandemente. En Hechos capítulo 1, versículo 15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y dice, y los reunidos eran como 120 en número. Después vemos que la iglesia de Jerusalén creció 3,000 más. Vamos al capítulo 2, versículo 41. Dice en 41, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántos? 3,000 personas. Después de eso, vemos que la palabra dice, se añadieron 5,000 más. Capítulo 4, versículo 4. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones, no menciona las mujeres, vemos que era más, ¿verdad? Era como 5,000.
A este punto, esta iglesia en Jerusalén, la iglesia era de 10,000 a 20,000 personas en la iglesia. Ahora vamos a ver qué estaba pasando en esta iglesia en versículo 1. Dice, en aquellos días, como crecería el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución de área. Ahora, murmuración, esa palabra, no significa que ellos estaban gritando. Murmuración es conversación en la que se habla mal de otra persona que no está presente. Y eso que estaba pasando en ese tiempo. Chisme. Murmuración es hablando en voz bajo a otra persona de otra persona. Así como pasa en muchas iglesias. Y Satanás todavía usa murmuración en 2015 para destruir iglesias como trataba de destruir esta iglesia aquí en Jerusalén. Los griegos estaban diciendo que las viudas hebreas, los apóstoles estaban dando más distribución diaria a ellos. Interesante que el primer problema en la iglesia de Jerusalén que se habla en la Biblia era sobre el dinero. Esta iglesia tenía mucho dinero para repartir a los pobres y las viudas, pero fue imposible para los apóstoles agradar a todos. Los apóstoles obviamente hizo lo mejor que ellos podían hacer, pero los hebreos tenían más dinero y ellos querían que los apóstoles le dieran el dinero más a los hebreas, las viudas. Y los griegos se quejaban porque ellos creían que los hebreos estaban escogiendo más tratamiento mejor de ellos. Versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los discípulos aquí en versículo 2 tuvieron una reunión en la iglesia. Yo trato de practicar los que los apóstoles hicieron aquí en este versículo, que cuando ellos supieron de un problema, rápidamente lo resolvieron. Y en nuestra iglesia, si yo me doy cuenta de un problema, rápidamente yo quiero resolver ese problema para que Satanás no use el problema para destruir la iglesia. Amén. Y eso que ellos hicieron. El trabajo más importante para los apóstoles fue a predicar la palabra de Dios. Pero ellos estaban pasando mucho tiempo sirviendo mesas, que es recibiendo pagando deudas, o ayudando, resolviendo problemas todo el tiempo. Ahora, la solución está en versículo 3. Después que los apóstoles tuvieron una reunión en la iglesia, versículo 3 dice, buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo de sirviendo mesas. Estos diáconos que los apóstoles dijo que buscaban, no podía ser cualquier persona. Tenía que ser, número 1, de buen testimonio. Número 2, lleno de sabiduría o llenos de Espíritu Santo. Y número 3, y de sabiduría. Ahora vamos a 1 Timoteo, hablando de los requisitos del diácono. 1 Timoteo capítulo 3. Queremos saber aquí cuando Pablo habla a Timoteo sobre los requisitos de un diácono.
1 Timoteo capítulo 3, versículo 8. Versículo 1 a versículo 7 son requisitos para el pastor. Después llega al versículo 8 y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no, ¿qué? Codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces, ¿qué? Ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ahora, versículo 11, un versículo que habla sobre las mujeres, que yo entiendo que es la esposa del diácono. No es un requisito para la diaconía. Ustedes saben, diaconisa. Pero este versículo, cuando dice las mujeres, está hablando de la esposa del diácono. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Después que Pablo menciona en ese versículo sobre las esposas, empieza otra vez con los diáconos. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Yo creo que este versículo, y algo que yo practico, que yo estoy de acuerdo, que una sola mujer significa una mujer toda su vida. No divorciado, pero la misma mujer de principio al fin. Y que se gobiernen bien sus hijos y sus casas. Gracias, Señor, que hoy el hijo de William, Jesse, está con nosotros. Y sabemos que los otros dos están trabajando y sirviendo al Señor en sus iglesias. Termina el versículo 13, dicen, porque los que ejerzan bien el diaconado, y este versículo es bueno, William, dice, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Los apóstoles dicen en la reunión en la iglesia, en Hechos capítulo 6, vamos a buscar estos hombres en la iglesia para que se encarguen de este trabajo de servir mesas. Interesante que dice, buscar hombres entre vosotros, entre la iglesia, no buscando otros hombres afuera de otra iglesia, que ellos sean diáconos, pero dice, entre vosotros. Que los diáconos vengan entre la iglesia local donde ellos sirven. Después los apóstoles le dicen cómo buscando estos hombres le va a ayudar a ellos, los apóstoles. Mira el versículo 4. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por eso es importante para todos nosotros, miembros de la iglesia, ayudar en la iglesia. No solamente para servir a Dios, pero para que el pastor pueda enfocarse más en el ministerio de la palabra. Anoche yo estaba contando, counting. Vamos a dejarla ahí. A todos en esta iglesia que están sirviendo a Dios, ayudando en el ministerio.
Y doy gracias a Dios que hay 26 personas en la iglesia que están sirviendo en la iglesia local aquí. Sea un trabajo pequeño, importante para el Señor, o un trabajo al frente de la iglesia. Pero me ayuda para yo tener más tiempo preparándome para predicaciones. Que no tengo que limpiar los baños. No tengo que preocuparme de otros ministerios porque hay otros caballeros en cargo de estos ministerios. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a ver la respuesta de la iglesia en versículo 5. Dice en versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Estaban de acuerdo con lo que apóstoles dijeron. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Después menciona a los otros hombres. No ha mencionado para no destruir cada nombre. Luis Enrique hizo un buen trabajo mencionando a cada hombre. No quiero pruebas por video, nada. Y que estos hombres miran del cielo, me miran bien. Ese pastor no dice mi nombre bien. Ahora vemos la instalación de los diáconos en versículo 6. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes ellos oraron, les impusieron las manos. Y eso que nosotros vamos a estar practicando, haciendo la instalación esta mañana. Ellos, la iglesia, le presentaron los 7 a los apóstoles y ellos, los apóstoles, oraron y pusieron sus manos sobre ellos. Después vemos el resultado de los apóstoles por buscando diáconos a la iglesia. Y yo estoy orando como pastor de esta iglesia que Dios le dé el mismo resultado que Él le dio a esta iglesia en Jerusalén. Mira versículo 7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Gloria sea el Señor. Pero no solamente dice grandemente. Es una bendición. En Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria a Dios por eso también. No sé si hay unos sacerdotes aquí esta noche o esta mañana. Pero ellos también siguieron en la fe. Mi oración como pastor siempre por esta iglesia es primeramente que cada persona crezca espiritualmente en el Señor. Y número 2, que crecen en números esta iglesia. Y yo sé, iglesia Nueva Vida, que si nosotros crecemos espiritualmente en el Señor, cada uno, esta iglesia va a crecer en números, porque el deseo de cada persona es a buscar y llevar el evangelio, y las personas van a llegar. Amén. Por eso es importante que nosotros primeramente crecemos entre nosotros mismos. Y yo sé que si cada persona, cada cristiano empiezan a crecer en el Señor, leyendo, teniendo una relación con el Señor íntima, personal, apasionado, Dios va a llenar esta iglesia. Iglesia, los miembros de esta iglesia, oren por William y Dolly Feliciano. Oren que Dios le dé sabiduría a William para ayudar en la obra aquí en Nueva Vida. Iglesia, vamos a seguir orando por el crecimiento de cada persona espiritual y también crecimiento de esta iglesia. Obviamente, William como diácono va a estar disponible
para hablar contigo, para orar contigo y también para llorar contigo. En la Escuela Dominical de Damas, ellos me dijeron que un hombre que es hombre llora. Sonia está allá atrás. Yo sé que dice que cada vez que veo un programa que ven emocional, que yo lloro, pero yo me salgo por el lado, voy para el baño, tengo que ir para el baño para sacar las lágrimas. O empiezo a toser, todo bien, sí. He hecho un poquito de agua para que sepan que yo no lloro, yo soy hombre. Pero hermano William va a estar disponible, que pueda llamarle a él en confianza. Y yo sé que cualquier momento, sea por la mañana o por la noche, él me dijo, ya no le llame de 3 a 4 de la mañana porque ahí el sueño está bueno. Está disponible para hablar, a orar con cada persona. Yo quiero que ustedes tengan la confianza de llamarle a él cualquier tiempo. Ahora, William y Dolly, te exhorto, número 1, a amar al Señor. Manténgase fiel al Señor siempre. Siempre tenga sus ojos mirando hacia arriba. Manténgase fiel en el tiempo solo con el Señor. Sea un ejemplo en sus palabras, en su actitud y en su matrimonio de Jesucristo. Te exhorto, número 2, a amar a la iglesia de Dios. Oren que siempre tengamos unidad en la iglesia. Haga todo que tú puedas hacer para mantener armonía en esta iglesia. Y te exhorto, número 3, a amar a las familias de esta iglesia. Orar por tu iglesia, por los enfermos, a los que están pasando por tribulaciones en nuestra iglesia. Oren por mí, tu pastor. Que el Señor me dé sabiduría. Oren por mi familia. Y que nosotros juntos podamos hacer la voluntad de Dios para esta iglesia. Y yo sé que Dios va a hacer algo grande en su vida, en este ministerio. Yo sé que es la voluntad de Dios para ustedes ser diácono, William, a ser diácono en esta iglesia. Por oración, por unos cuantos meses, el Señor reveló, y por este año y medio que yo estoy aquí en la iglesia, orando y buscando y teniendo relaciones con la iglesia, yo doy gracias, Señor, por la relación que yo tengo con William y su esposa Dolly. Y como iglesia nosotros vamos a trabajar juntos para la obra del Señor. Dios tiene un don para cada persona para usar, para edificar la iglesia local. Y Dios no solamente quiere usar a William, me quiere usar a cada persona esta mañana para su obra. Y todos juntos, no va a ser solamente yo y William. Necesitamos a todos miembros de esta iglesia a trabajar juntos a hacer la obra de Dios. Y como yo siempre digo, Dios va a hacer algo grande en nuestra iglesia. Yo sé que el Señor, si es propósito, la voluntad de Él, Él lo va a llenar. Pero nosotros, iglesia, tenemos que trabajar ahí, testificar, dar el evangelio, pasar tratados, orar, para que Dios haga la obra. Yo voy a pedir que en estos momentos, antes que nosotros oramos, que William me acompañe acá frente.
quiero primero entregarle un recuerdo sobre este día. Certificado de diácono, dice a William Feliciano, tengo un papel claro para que el café no se me caiga esta mañana en él. Dice Hechos capítulo 6, versículo 3, hombre de buen testimonio, lleno de Espíritu Santo y sabiduría, ha sido elegido por Iglesia Bautista Nueva Vida para el ministerio de diácono, septiembre 13, 2015. Bendiga. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Hay un verso que quiero compartir con ustedes en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. El apóstol Pablo, preocupado por lo que pasaba en la iglesia de Tesalónica, y estando él en Atenas, quería saber de ellos, quería saber cómo les iba a una iglesia como esta, iglesia bien querida, iglesia llamada modelo de aquel entonces. Dice el verso 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Gloria al Señor, gracias a Dios sean dadas. Gracias al pastor por confiar en mí, y gracias a ustedes, iglesia, por depositar su confianza en mí. Ciertamente nuestro trabajo es mucho, es arduo. Nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios, es llevar a que no conocen a Cristo a que lo conozcan, y con eso nosotros, como dijo el pastor, contamos con ustedes. No es un trabajo de nosotros dos solos, es un trabajo de toda la iglesia. Y créanme que cuando nosotros queremos trabajar para el Señor, inmediatamente viene el enemigo de nuestras almas a atacar, a estorbar. Y créanme, me pueden preguntar a mi esposa cómo las últimas 2 semanas el enemigo intentó interponerse, intentó hacernos quedar a nosotras, intentó hacernos caer. Le pueden preguntar a ella es testigo. Desde el día en que el pastor y yo estábamos reunidos, que tuvimos que correr a mi casa, ¿ok? El día que nos íbamos a reunir con el pastor y su familia en mi casa, el diablo ahí. Pero la palabra del Señor es fiel, hermano. Amén. Dios es fiel, hermano. Amén. Gloria a Dios por ello. Amén. Contamos, hermanos, con ustedes. Vamos a trabajar unidos. Vamos a remar en una misma dirección. Amén. Que nuestro norte sea Cristo. Que, como dijo nuestro pastor, que nuestra mirada esté puesta ¿en dónde? En el cielo. Contamos con ustedes, hermanos. Yo cuento con ustedes. Cuenten ustedes conmigo. Confianza, cualquier situación, cualquier problema, estamos para orar, estamos para compartir con ustedes, hermanos, estamos para como dijo el pastor, celebrar juntos, reír juntos, y llorar, pues también llorar. Cuando hay que llorar, también llorar. Mi esposa me conoce, ella sabe, y Jessie me conoce también, hasta Gloriet también me conoce. Así que oren por nosotros, oren por mí. Pido a Dios que Dios me dé mucha sabiduría. La necesitamos, hermanos, la necesitamos. Pido a Dios que Dios bendiga a la iglesia y que como yo predicaba recientemente, Dios le dio dones a la iglesia y Dios le dio dones a cada uno en particular. Dice la palabra que Él repartió a cada uno en particular. Y si usted no tiene su don, ora al Señor. Vaya delante de Dios y dígale, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Qué tú quieres que yo haga para ti? Dios les bendiga, hermanos. Contamos con ustedes. Oren al Señor mucho por nosotros y estaremos trabajando bien unidos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí, no, eso para ti.
Esto sí lo quiere. No te vayas. No mentira. Este es un próximo nivel para nosotros como iglesia. Y yo estoy orando que el Señor desde este momento añade, como dice Hechos capítulo 6, la obra aquí en Iglesia Nueva Vida. Vamos a hacer una oración para hermano William y Dolly. Le voy a pedir que Luis Enrique me acompañe, Evelio Mojica y el pastor José Abreu. Voy a poner a usted a William y Dolly allá en las sillas. Como los apóstoles lo hicieron, ellos pusieron su mano sobre ellos, orando por ellos, que el Señor en esta instalación le use grandemente a Julio Feliciano Dolly, que le dé sabiduría para que esta obra siga creciendo. Nosotros vamos a poner nuestras manos sobre ellos, a pedir que Bello, Mojica, empiece oración y luego a terminar. Vamos a entregar a William como diácono en nuestra iglesia y también orar por su esposa. También tiene un trabajo, va a ayudar a William en sus tiempos, entregando a una iglesia y vamos a entregarlos a ellos, a ese Señor. Eterno Padre, volvamos a tu presencia, Señor, dándote toda la honra y toda la gloria a ti nada más. Señor, gracias por esta oportunidad gloriosa que tú le das a tu iglesia. Gracias, Señor, por esta bendición hermosa que tú le brindas a tu pueblo. De poder estar aquí reunidos, Señor, alabando y glorificando tu nombre. Y en este día, oh Padre amado, poder presentarte este logro que en oración tú le has permitido en esta iglesia. Poder presentarte a ti este matrimonio, esta familia, por la cual siempre hemos estado orando, Señor. Presentarte a este varón para amado al cual en tu corazón este deseo de honrarte y glorificante en el servicio del diaconado. Oh Padre amado, un servicio honroso, digno de tu honra y de tu gloria, Padre amado, un servicio donde tu nombre es glorificado siempre, un servicio en donde tu nombre es exaltado. Oh Padre amado, ayuda a este varón a seguir adelante, seguir poniendo los ojos en Jesús. Para amado seguir, para amado con salud, con fortaleza, dale sabiduría, dale entendimiento, Padre Santo. Señor, tú conoces sus problemas personales, sus problemas familiares, pero también, para amado, tú has puesto en su corazón una carta por tu iglesia. Él dice, para amado, con sabiduría de lo alto, que pueda hacer, pueda cumplir el llamado al cual tú lo has puesto. Dirige a su esposa, bendícela a ella con salud, con bendiciones de lo alto. Yo oro por sus hijos, por su familia. Pero para amado por todos y cada uno de ellos, que sigan adelante, honrando y glorificando tu nombre, que ellos sigan siendo el ejemplo que nuestros jóvenes, nuestros adultos necesitan en la congregación. Que su matrimonio siga siendo el ejemplo que nuestros matrimonios necesitan en la congregación. Que su trabajo, Padre amado, sea un trabajo que te honre y que te glorifique y que sea de edificación a tu congregación. Gracias, Padre Santo, por este momento que seguimos presentando para tu honra y tu gloria. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Señor, seguimos en tu presencia, clamando tu nombre. Gracias por esta oportunidad de tener este servicio. Gracias por el testimonio de hermano William y Dolly a esta iglesia. Y Señor, primeramente te entregamos esta iglesia en tu mano. Señor, que tú seas centro de todo, de tu palabra. La predicación siempre sea firme, fundada en tu palabra. Señor, las decisiones que nosotros como iglesia hacemos, las decisiones que yo como pastor y William como diácono hacemos para esta iglesia, que tú seas centro
de las decisiones. Que podemos mirar primeramente no hacer decisiones en nuestra carne, pero buscar la voluntad tuya. Señor, nosotros pedimos por tu bendición sobre nuestra iglesia y tu bendición sobre esta familia. Señor, te entregamos en tus manos en esta mañana a Wally Feliciano y su esposa Dora. Señor, que tú en una manera especial toques su vida. Gracias porque ellos se hicieron disponibles, preparados para este ministerio. Señor, que tú le llenes de sabiduría. Señor, que yo pueda ser, como dijo Evelio, un gran testimonio a nuestra iglesia sobre su matrimonio. Y Señor, yo sé que Satanás quiere destruir. Yo pido que tú pones algo especial alrededor de su familia para protegerlo de todo mal, y que tú llenes y abres las ventanas de bendiciones para esta familia. Señor, te entregamos su familia, sus hijos, sus hijas. También están sirviendo al Señor. Damos gracias por eso. Señor, como Iglesia Bautista Nueva Vida, te entregamos a William y a todo en tu mano. Que tú le uses grandemente en tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga. Vamos a de pie todos, vamos a terminar este gran servicio cantando, alabando al Señor. Voy a pedir que Sem venga, le dirige en este último corito, y cuando terminamos